Imagina un hilo. Uno común, de color amarillo dorado, suave al tacto, que puedes enrollar en tu dedo. Ahora imagina que ese mismo hilo, con el mismo peso, es 5 veces más resistente que el acero. Esto no es ciencia ficción, es Kevlar. Un material con el que se fabrican chalecos antibalas, cascos, cables de ultra alta resistencia e incluso piezas para naves espaciales. La historia de su creación es una verdadera arquitectura molecular, donde los científicos aprendieron a alinear las moléculas en filas perfectamente rectas, como soldados en un desfile, para crear un material con propiedades casi sobrenaturales. Echemos un vistazo al lugar más sagrado. Una planta química donde, a partir de 2 polvos discretos, nace este material de superhéroes. Y no. Todo comienza, no con fuego ni con roca fundida, sino en el silencio de un laboratorio y en gigantescos reactores de acero inoxidable. Tenemos 2 protagonistas, 2 componentes químicos que parecen bastante aburridos. El primero es un polvo. El segundo, una sustancia parecida a cristales aciculares llamada cloruro de tereftaloilo. Este es nuestro Lego molecular. Imagina que la primera molécula tiene 2 manos y la segunda 2 ganchos. La tarea consiste en hacer que se den la mano y formen una cadena increíblemente larga y resistente. Este proceso se llama polimerización. En un reactor enorme y perfectamente limpio, se cargan estos 2 polvos y se añade un disolvente especial para que puedan moverse y encontrarse. Luego, el reactor comienza a agitarse. Y aquí ocurre la reacción química. Las manos y los ganchos se enganchan, molécula tras molécula, formando una macromolécula larguísima, como un espagueti. Como resultado de la reacción, se libera un subproducto, ácido clorhídrico, por lo que toda la mezcla se vuelve extremadamente agresiva y corrosiva. Después de un tiempo, el líquido en el reactor se convierte en una masa espesa, viscosa y de color miel. Ya no es una simple mezcla, es un polímero llamado poliparafenileno tereftalamida. Pero esto todavía no es Kevlar, es solo su embrión. Y aquí surge el primer gran problema. Este nuevo polímero es increíblemente terco. Sus moléculas son tan rectas, rígidas y se atraen tan fuertemente entre sí que en el disolvente se aglomeran de inmediato, formando cristales sólidos. Nuestra masa dorada y espesa no es en realidad una solución, sino una suspensión, parecida a un gel, donde las partículas sólidas flotan en el líquido. Intentar hacer una fibra a partir de esto es como tratar de exprimir arena húmeda a través de una aguja fina. No funcionará. Para convertir este gel en algo de lo que se pueda estirar un hilo, es necesario disolverlo por completo. Pero, ¿cómo disolver algo que es casi insoluble en todo? Para ello se necesita un superdisolvente. Y los científicos lo encontraron. Es ácido sulfúrico concentrado. Imagina, para domar este polímero ultra resistente, hay que sumergirlo en una de las sustancias más corrosivas y peligrosas conocidas por el hombre. La masa polimérica espesa se mezcla con cuidado, sobludea todas las medidas de seguridad, con ácido sulfúrico frío y concentrado. Y ocurre un milagro. El ácido rompe los débiles enlaces entre las cadenas, obligándolas a soltarse mutuamente y a dispersarse en la solución. Pero lo más importante es que las moléculas rígidas y en forma de varilla del Kevlar, en esta solución, no se comportan de forma caótica, como los polímeros comunes, sino que forman lo que se llama una solución de cristal líquido. Esto significa que se alinean por sí mismas en grupos paralelos, como troncos flotando en la corriente de un río.
Este es un momento clave. Ya en esta etapa, siendo todavía un líquido, las moléculas comienzan a prepararse para su futura superresistencia. Ahora, esta solución de cristal líquido, espesa, viscosa y parecida a la resina, está lista para convertirse en fibra. Comienza un proceso llamado hilado en seco húmedo. La solución, a una presión enorme, se alimenta a una pieza especial llamada hilera. Es una placa metálica en la que se han perforado cientos de orificios microscópicos, cada uno más delgado que un cabello humano. La solución se fuerza a través de estos orificios con una fuerza increíble, y del otro lado aparecen cientos de los más finos y brillantes chorros. Pero no salen simplemente al aire. Primero, pasan por un pequeño espacio de aire, literalmente unos pocos milímetros, donde se estiran un poco, y las moléculas, que ya estaban parcialmente ordenadas, se alinean aún más paralelas entre sí. Y luego, estos hilos aún líquidos caen inmediatamente en un baño de coagulación. Es una piscina con agua fría o una solución especial. Cuando la solución ácida caliente se encuentra con el agua fría, se produce una solidificación brusca. El ácido se lava y las cadenas poliméricas se congelan en esa posición perfectamente ordenada en la que se encontraban. Ante nuestros ojos, el líquido se ha convertido en una fibra sólida, pero aún flexible y dorada. Del baño de coagulación sale un haz completo de cientos de fibras individuales, pero todavía está impregnado de restos de ácido y agua. Por eso, pasa por toda una serie de baños de lavado, donde se limpia a fondo, y luego por cámaras de secado, donde se elimina toda la humedad. Ahora tenemos una fibra de Kevlar limpia y seca. Ya es extremadamente resistente, pero esto aún no es el límite. Para alcanzar los máximos indicadores, la fibra se somete a una prueba final, el estirado térmico. El haz de fibras se calienta a alta temperatura, 300 o 400 grados Celsius, para hacerlo un poco plástico, y se pasa por un sistema de rodillos que giran a diferentes velocidades. Los siguientes rodillos giran más rápido que los anteriores, lo que obliga a la fibra a estirarse. Este estiramiento final hace algo increíble a nivel molecular. Elimina cualquier último defecto de orientación, obligando a absolutamente todas las largas y rígidas cadenas moleculares a alinearse en líneas perfectamente paralelas a lo largo del eje de la fibra. Se empaquetan tan densa y ordenadamente como es posible. Toda la fuerza de miles de millones de enlaces intermoleculares ahora trabaja en una sola dirección. Es como comparar un montón de pajitas esparcidas con una cuerda fuertemente retorcida hecha de las mismas pajitas. Es este orden perfecto el que le da al Kevlar su legendaria resistencia a la tracción. Después de este entrenamiento final, la fibra se enfría y se enrolla en enormes bobinas. Este es el producto final, un hilo infinito, brillante y dorado, suave al tacto, pero capaz de detener una bala. De estas bobinas, luego se tejerá la tela para los chalecos antibalas, se trenzarán los cables para los puentes colgantes, o se incorporarán en materiales compuestos para los coches de Fórmula 1. Y todo esto es el resultado de un camino increíblemente complejo, desde dos simples polvos hasta un ejército de moléculas perfectamente ordenadas, hombro con hombro, listas para soportar cargas que parecen imposibles. El mercado de las fibras de aramida, donde el Kevlar es el rey, es una industria global que mueve más de 3.000 millones de dólares al año. Y esta cifra no deja de crecer, porque la humanidad encuentra cada vez más formas de utilizar este material allí donde los materiales convencionales simplemente se rinden. Honestamente, ¿quién habría pensado que las llantas viejas y desgastadas
podrían convertirse en algo útil. Antes, simplemente terminaban en los vertederos, causando daños al medio ambiente. Pero ahora, gracias a la innovación, incluso las llantas tienen una segunda oportunidad. Y créeme, esto no es solo reciclaje, es todo un proceso que te deja impresionado por su detalle. Hace poco visité una empresa donde convierten llantas en bordillos, muebles e incluso cercas. ¿Y sabes qué fue lo que más me sorprendió? Todo el proceso es tan limpio y organizado que te hace pensar, ¿por qué no se hace esto en todas partes? Imagínate, cada año se desechan más de 1.500 millones de llantas en el mundo. Sí, 1.500 millones. Son montañas de caucho que no se pueden simplemente quemar o enterrar. ¿Por qué? Porque al quemarlas, se liberan toneladas de sustancias tóxicas y si se entierran, pueden tardar más de 500 años en descomponerse. Es un desastre ambiental. Además, almacenar tantas llantas es un verdadero problema. Ocupan mucho espacio y atraen insectos y roedores. Pero ahora imagina que todos esos desechos pueden convertirse en cosas útiles. Cuando lo piensas, las llantas dejan de ser basura y se convierten en un recurso dormido. Sin embargo, a pesar de los avances, cada año más de 10 millones de toneladas de llantas usadas aún terminan en vertederos globales, lo que resalta la necesidad de seguir mejorando las tecnologías de reciclaje y fomentar una mayor conciencia ambiental. En 1990, en Estados Unidos había almacenados más de 1.000 millones de llantas usadas. Para 2015, esa cifra se redujo a 67 millones gracias a los esfuerzos de reciclaje y reutilización. En la Unión Europea, entre 1994 y 2010, la tasa de reciclaje de llantas aumentó del 25% a casi el 95% de los desechos anuales, y aproximadamente la mitad de las llantas usadas se destinaron a la generación de energía, principalmente en la industria cementera. ¿Y cómo se transforman estas llantas viejas en algo útil? Lo primero que se hace es recolectarlas y clasificarlas. Este proceso es como una operación logística en toda regla. Hay varios actores clave en el proceso de recolección. Los principales son los talleres mecánicos y los centros de cambio de llantas, donde la mayoría de nosotros dejamos nuestras llantas viejas. Las grandes empresas firman acuerdos con plantas de reciclaje para que éstas recojan las llantas de manera centralizada. Algunas ciudades organizan puntos especiales donde se pueden entregar llantas de forma gratuita o por un pequeño costo, lo que es especialmente útil para quienes cambian las llantas por su cuenta. Además, hay negocios que se dedican exclusivamente a recolectar llantas. Tienen sus propios camiones y van directamente a talleres, almacenes e incluso grandes empresas. A veces, esta labor la realizan voluntarios o activistas. Por ejemplo, en algunas ciudades se organizan jornadas de recolección de llantas para limpiar el medio ambiente. Cuando las llantas llegan a las plantas o almacenes, se clasifican. Y por cierto, esto no es un trabajo mecánico, requiere mucha atención. El primer paso es inspeccionarlas. Si las llantas aún son útiles, pueden repararse o reconstruirse, especialmente en el caso de llantas de camión, que suelen ser muy resistentes. Las llantas vienen en diferentes tipos, de automóviles, camiones, maquinaria agrícola, entre otras. Cada tipo tiene sus propias características y requiere un enfoque diferente para su reciclaje. Las llantas modernas no solo contienen caucho, sino también alambres de acero, fibras textiles e incluso polímeros. Durante la clasificación, las llantas se descomponen en componentes para determinar cómo procesarlas mejor. Algunas llantas están tan desgastadas que reciclarlas no es rentable. Estas se envían a una eliminación alternativa, como la incineración en plantas especializadas con sistemas de filtrado. En la etapa inicial, la inspección se realiza manualmente. Las personas verifican el estado de las llantas, determinan su tipo y seleccionan las que pueden reconstruirse. Después de la inspección inicial, las llantas pasan por escáneres especializados. Estas máquinas miden el tamaño, el peso, el material e incluso el grosor restante de la banda de rodadura. Durante el proceso de trituración, se utilizan sistemas magnéticos para separar el metal.
Esto permite dividir el caucho y los alambres de acero, que luego pueden ser utilizados por separado. Uno de los mayores desafíos es el transporte. Las llantas ocupan mucho espacio y no son tan ligeras como parecen. Para resolver este problema, se compactan en bloques para reducir su volumen. Se trituran en el lugar si la planta solo acepta gránulos, o se transportan en remolques o camiones de gran capacidad. Algunas empresas incluso construyen mini plantas cerca de los puntos de recolección de llantas para reducir los costos de transporte. Luego, las llantas se trituran. El caucho se convierte en pequeños fragmentos, gránulos o incluso polvo. Todavía quedan insertos metálicos, alambres y fibras textiles, que se separan con equipos especializados. ¿Sabes? Esto parece una fábrica salida de una película de ciencia ficción. Montones de cintas transportadoras, trituradoras y máquinas magnéticas. Para triturar las llantas se usa maquinaria específica, diseñada para trabajar con materiales extremadamente resistentes. El caucho, especialmente cuando está reforzado con metal o fibras textiles, es todo un reto para cualquier equipo. Gigantescas máquinas con cuchillas cortan las llantas en pedazos grandes de entre 5 y 15 centímetros. Los trituradores funcionan con cuchillas rotatorias que cortan el caucho como si fueran tijeras cortando papel. Incluso hay trituradores de doble eje que pueden triturar llantas junto con sus componentes metálicos. El siguiente paso es convertir esos fragmentos en gránulos más pequeños. Estas máquinas trabajan con alta precisión y permiten obtener gránulos de caucho de hasta 5 milímetros. Los granuladores trituran el material mediante golpes, fricción o corte. Para clasificar las piezas por tamaño, se usan tamices vibratorios que solo dejan pasar los gránulos pequeños, separando los más grandes para una nueva trituración. Cuando vi los trituradores en acción por primera vez, me recordaron a un procesador de alimentos gigante para llantas. Enormes ruedas se transforman en pedazos en cuestión de segundos, y el proceso criogénico es como una escena de película de ciencia ficción. Las llantas congeladas se quiebran y desintegran bajo los golpes. ¿Y lo más interesante? Estos gránulos no son el final del camino, sino el inicio de su nueva vida, ya que se convierten en cosas que usamos a diario. Después del reciclaje, el material se convierte en materia prima para decenas de productos. Me sorprendió la variedad de aplicaciones. Por ejemplo, se fabrican bordillos y cercas, ideales para infraestructuras urbanas. Este material es resistente, soporta condiciones climáticas extremas y no requiere mantenimiento especial. Además, el caucho reciclado se usa para hacer baldosas para áreas de juegos infantiles. El caucho de llantas viejas es perfecto para superficies seguras, ya que amortigua las caídas de los niños. Algunas empresas fabrican bancos, sillones e incluso mesas con caucho reciclado. Es ecológico, elegante y duradero. También, los recubrimientos de caucho resistentes y suaves son el estándar en la industria del fitness. Además, fragmentos de caucho se mezclan con asfalto, haciéndolo más duradero y resistente a las condiciones climáticas. Entre las empresas que se dedican activamente al reciclaje de llantas, quiero destacar a Rubberform. Su enfoque me impresionó. No solo reciclan caucho, sino que también trabajan en el desarrollo de nuevos productos. Crean de todo, desde bancos para parques hasta barreras industriales. Por ejemplo, sus bordillos de caucho se usan en Estados Unidos para delimitar el tráfico en las ciudades. Son estéticos, prácticos y mucho más baratos que el concreto. Algo que también me llamó la atención es que desarrollan soluciones innovadoras para empresas. Imagínate, en lugar de comprar nuevos materiales, las empresas pueden reutilizar productos de caucho, ahorrando dinero y apoyando al medio ambiente. ¿Te parece que los molinos de viento son solo ventiladores gigantes? Espera a escuchar esto. Las aspas pueden medir más de 120 metros de largo, y el rotor supera el diámetro de un campo de fútbol. ¡Increíble! Una sola turbina puede suministrar electricidad a 20.000 hogares. Pero, ¿cómo se construyen estos colosos de la tecnología?
Estuvimos en el corazón de su fabricación, donde cada paso, desde los compuestos hasta el horneado de las aspas, es pura magia ingenieril. Prepárate para descubrir el milagro moderno. ¿Por qué los molinos de viento son tan enormes? La respuesta es sencilla. Cuanto más grande es la turbina, más energía puede generar. Las aspas modernas pueden llegar a medir 120 metros y el rotor puede alcanzar diámetros de más de 220 metros. Esto maximiza el área de captación, permitiendo recolectar más viento incluso con velocidades bajas. Por ejemplo, una sola turbina en un parque eólico puede generar hasta 15 megavatios de potencia, suficiente para abastecer a 20.000 hogares. A primera vista, la fabricación de estas máquinas parece algo sacado de una película de ciencia ficción, y, en parte, lo es. Visité la fábrica de General Electric Renewable Energy, y fue como entrar en un taller del futuro. El material principal de las aspas es el compuesto de fibra de vidrio y carbono. ¿Por qué estos materiales? Porque son ligeros y resistentes, pero su fabricación es todo un ritual. La fibra de vidrio se produce combinando filamentos de vidrio con resinas poliméricas. Por otro lado, la fibra de carbono, más avanzada tecnológicamente, se basa en filamentos de carbono puro. Para construir las aspas, se crean moldes especiales, gigantescas formas metálicas. Todo comienza con un modelado por computadora. Los ingenieros usan programas de diseño asistido para generar un modelo tridimensional del aspa, considerando factores aerodinámicos, mecánicos y climáticos. Estos moldes suelen fabricarse con aluminio, acero y compuestos. Para turbinas grandes, se prefieren moldes metálicos por su capacidad de resistir altas temperaturas y presión durante la fabricación. Grandes bloques de metal son cortados, pulidos y mecanizados con precisión milimétrica en máquinas Computer Numerical Control. Luego, el metal se calienta y enfría para aumentar su durabilidad. El molde tiene dos mitades, superior e inferior, que deben encajar a la perfección para garantizar la hermeticidad. La superficie interna se pule hasta alcanzar una textura perfectamente lisa. A veces, se aplica un recubrimiento antiadherente para facilitar el desprendimiento del aspa terminada. Una vez listo, el molde es sometido a pruebas rigurosas para verificar su geometría, resistencia y tolerancia a cambios de temperatura. Crear un molde puede tardar varios meses. Increíble, ¿verdad? Luego, las capas de fibra de vidrio y resina se colocan en el molde, como si fuera un pastel de varias capas gigante. Y después, las aspas se hornean. En una inmensa sala iluminada con luces neón y el zumbido constante de las máquinas, las aspas, tan largas como un rascacielos, están listas en sus moldes metálicos. El proceso de horneado es casi mágico. Los hornos, que parecen portales de ciencia ficción, se calientan lentamente. Sus paredes brillan con un resplandor intenso, y el aire se llena de ondas de calor. Las puertas del horno se abren como la boca de un monstruo mecánico, y las aspas se mueven con precisión milimétrica gracias a grúas gigantes. Durante el horneado, los materiales compuestos se transforman. Es como ver cómo la masa de pan se convierte en un bollo, pero en lugar del aroma del pan, percibes un olor químico de resinas calientes. El horno mantiene una temperatura uniforme de más de 70 grados centígrados, y sensores especializados monitorean cada segundo del proceso. Al final, las puertas del horno se abren nuevamente, revelando un aspa lista. Su superficie es tan lisa y brillante que parece un espejo. Cada centímetro ha pasado por una prueba extrema,
Y ahora, esta pieza será parte de una turbina que transformará el viento en energía. Fabricar un aspa puede tomar desde días hasta semanas, dependiendo de su tamaño. Con aspas que superan los 100 metros, transportarlas en un camión convencional es imposible. Se necesitan plataformas especiales con ruedas direccionables que permiten maniobrar en curvas cerradas. A veces, incluso se deben modificar carreteras. Por ejemplo, en los Estados Unidos, para transportar aspas a un parque eólico en la costa este, tuvieron que desmontar varios puentes temporalmente. La instalación de una turbina es impresionante. Grandes grúas, capaces de levantar más de 100 toneladas, se utilizan en el proceso. Primero, se instala la torre, que se ensambla en el sitio a partir de secciones. Luego se monta la nación, que es el corazón de la turbina, donde está el generador y la transmisión. Finalmente, se colocan las aspas, el paso más desafiante, ya que cada una pesa decenas de toneladas. Todo esto debe hacerse en condiciones climáticas ideales, lo que puede retrasar el trabajo. Las grúas gigantes, que se elevan como colosos mecánicos, también requieren proyectos especiales para su instalación. Algunas de las más grandes pueden levantar hasta 3000 toneladas. El ensamblaje comienza con la torre, cuyas secciones se conectan con pernos y se refuerzan. Luego se instala la nación, un momento delicado debido a la necesidad de equilibrarla a gran altura. Finalmente, llega el momento más espectacular, la colocación de las aspas. Cada una se eleva con un soporte especial, y parece que una espada gigante apunta al cielo. Los operadores de grúas trabajan en perfecta sincronía con los ingenieros para fijar las aspas a la nación. Un cambio de viento puede complicar todo, así que el proceso se detiene si las condiciones no son ideales. Cuando la última aspa está fijada y el molino gira por primera vez, parece que un gigante mecánico cobra vida. Imagina esto, la cáscara de un plátano común se convierte en plástico ecológico que se descompone en pocos meses y no en miles de años. ¿Cómo es posible? Aquí te mostraremos cómo los desechos orgánicos se transforman en materia prima para el futuro. Descubre cómo Full Cycle Bioplastics convierte restos de comida y residuos agrícolas en un innovador bioplástico. Es una revolución que no solo cambia la producción, sino también nuestra forma de ver los residuos. Quédate hasta el final, porque este video cambiará tu visión sobre la ecología. Empecemos por algo sencillo. Los desechos alimenticios no son solo restos que hay que tirar a la basura. Son una potencial materia prima para innovaciones ecológicas. Por ejemplo, los científicos ya han aprendido a transformar cáscaras de frutas en bioplástico. ¿Y por qué plástico? Porque es un material que usamos todo el tiempo, pero rara vez pensamos en lo difícil que es deshacernos de él. Ahora imagina esto. Una bolsa de plástico común puede tardar entre 400 y 1000 años en descomponerse. ¿Y el bioplástico hecho de cáscaras de plátano? Solo unos cuantos meses. Y lo mejor de todo, sin dañar el medio ambiente. Full Cycle Bioplastics ha desarrollado una biotecnología patentada que convierte desechos orgánicos, como restos de comida, subproductos agrícolas y papel o cartón contaminado, en polihidroxialcanoatos, un bioplástico biodegradable y compostable. La empresa utiliza una variedad de desechos orgánicos, incluyendo residuos alimenticios no comestibles y subproductos de la agricultura. Full Cycle Bioplastics se enfoca en aprovechar desechos orgánicos que generalmente se consideran inutilizables o no reciclables. Entre estos, destacan restos no comestibles como cáscaras de plátanos, naranjas, papas, residuos de café
huesos de frutas, y vegetales o frutas dañadas que no pueden venderse. También se incluyen subproductos agrícolas como cáscaras de maíz, paja, restos de arroz, residuos de caña de azúcar o de uvas. Estos materiales a menudo terminan en vertederos, donde se descomponen liberando metano y dióxido de carbono, gases de efecto invernadero que afectan negativamente al medio ambiente. Full Cycle Bioplastics les da una nueva vida, utilizándolos como materia prima para la producción de polihidroxialcanoatos. Gracias a microorganismos especializados que procesan biomasa orgánica, la empresa produce bioplástico ecológico. Este enfoque es un ejemplo de economía circular. Los recursos que normalmente se perderían regresan al ciclo de producción, reduciendo la dependencia de materiales fósiles y el impacto ambiental. Después de recolectarlos, los desechos orgánicos son tratados con microorganismos especialmente seleccionados. Estos microbios tienen la capacidad natural de procesar materia orgánica y convertirla en polihidroxialcanoatos, un tipo de bioplástico. El proceso comienza descomponiendo compuestos orgánicos complejos, como carbohidratos, proteínas y grasas, en sustancias más simples, como ácidos orgánicos. Luego, estos ácidos orgánicos se utilizan como fuente de energía para los microorganismos. En un entorno con acceso limitado a oxígeno u otros nutrientes, las bacterias comienzan a acumular polihidroxialcanoatos dentro de sus células como material de reserva. Es una forma de almacenar energía, muy similar a cómo los humanos acumulamos grasa. Lo interesante de este proceso es que es completamente natural y no requiere modificar genéticamente a los microorganismos. Los microbios hacen su trabajo de manera autónoma, transformando los desechos en un material útil. Una vez finalizada la fermentación, las células de los microorganismos que contienen polihidroxialcanoatos son extraídas y el biopolímero se purifica para su uso en la producción de bioplástico. ¿Cómo se lleva a cabo la limpieza y extracción del plástico? Primero, las células de los microorganismos son rotas físicamente o químicamente. Este paso comienza con centrifugación, un giro rápido para separar los componentes. Luego, se añaden sustancias específicas, como reactivos químicos, para romper la membrana celular. También existe la opción de usar métodos mecánicos, como ultrasonido, para descomponer las moléculas. Después, el plástico se separa del resto de los componentes celulares mediante solventes o técnicas de filtración. La masa obtenida se lava cuidadosamente para eliminar impurezas, un paso clave para garantizar que el polímero sea de alta calidad y adecuado para procesos posteriores. En la etapa final, los polihidroxialcanoatos son secados y convertidos en polvo, gránulos u otras formas aptas para la fabricación de bioplásticos. Cuando el proceso de purificación termina, los polihidroxialcanoatos están listos para transformarse en algo realmente asombroso. En enormes cámaras de secado que parecen laboratorios futuristas, la magia microbiana se vuelve tangible. Dentro de estas cámaras, el material se asienta lentamente mientras se evapora la humedad residual. Al principio, el polihidroxialcanoato parece una densa suspensión blanca, similar a un líquido lechoso. Pero aquí comienza la magia. Con un calentamiento uniforme y corrientes de aire controladas, el material empieza a cambiar su textura. Poco a poco, se seca y se transforma en pequeños gránulos o un fino polvo. Mira cómo se ve esto a gran escala. Miles de gránulos brillantes, como perlas, se deslizan suavemente por cintas automáticas o se acumulan en enormes contenedores. Este proceso no solo es fascinante, sino también hipnótico. Los gránulos brillan bajo la luz y el polvo flota como ligeras nubes mientras se transporta al siguiente compartimento. Todo esto es un ejemplo perfecto de armonía entre tecnología y naturaleza, un equilibrio ideal entre ciencia y estética. ¿Sabías que incluso puedes hacerlo en casa? Aquí tienes una mini guía para experimentar. Toma una cáscara de plátano y sécala bien. Luego, tritúrala en una licuadora o manualmente. Agrega un poco de almidón, vinagre y glicerina. Calienta la mezcla y dale la forma que desees, ya sea una placa o cualquier figura.
Ten cuidado al calentar la mezcla y sigue las normas de seguridad. Deja que se enfríe y se seque. Claro, tu bioplástico probablemente no se comparará con los productos industriales, pero como primer paso hacia un futuro sostenible, es un excelente comienzo. Además, puedes hacerlo con los niños para convertirlo en una actividad divertida y educativa. Seamos sinceros, el bioplástico hecho de desechos alimenticios es solo una de las muchas soluciones a un problema global. Pero es una gran solución. No solo reduce la cantidad de basura, sino que también crea un material más amigable con el medio ambiente. Sin embargo, hay un detalle. El bioplástico todavía necesita una correcta disposición, porque de lo contrario, también podría convertirse en un problema. Por eso, mientras desarrollamos nuevas tecnologías, es esencial cambiar nuestra actitud hacia los residuos. Consume menos alimentos procesados, compra productos sin empaques innecesarios y clasifica tus desechos. Apoya iniciativas ecológicas, dona, suscríbete a marcas sostenibles o participa en la limpieza de parques. Cada pequeño paso cuenta. Y experimenta en casa. Incluso si solo haces un plato decorativo con cáscaras de papa, vale la pena intentarlo. ¿Sabías que un motor de aviación puede estar compuesto por más de 30.000 piezas y funcionar a temperaturas de hasta 2.700 grados Celsius? ¡Increíble! Imagínalo. Las aspas de las turbinas se fabrican con superaleaciones y tienen una estructura monocristalina, con una precisión medida en micrones. ¿Cómo logra la ingeniería humana crear tales maravillas? Hoy te llevaremos tras bambalinas de uno de los procesos más impresionantes de la ingeniería moderna: la fabricación de motores turboventiladores. No te lo pierdas, porque lo que viene es aún más fascinante. Los motores turboventiladores, que impulsan a gigantes del cielo como los aviones Boeing y Airbus, parecen sacados de la ciencia ficción, pero son la cúmulo de la genialidad de la ingeniería. ¿Cómo se ensamblan estas máquinas con decenas de miles de piezas? Para su fabricación, los metales comunes no son suficientes. El motor debe soportar temperaturas que superan los 1800 grados. Aquí entran en juego las aleaciones de titanio, ligeras, resistentes y capaces de no fundirse en calor extremo. Para las zonas más calientes, se usan superaleaciones a base de níquel. Estas no son solo metales, son alquimia del siglo XXI. Los compuestos, como las fibras de carbono, se utilizan en los ventiladores para reducir el peso sin comprometer la resistencia. Esta alta temperatura proviene de la combustión en la cámara de combustión, uno de los elementos más importantes del motor. Durante su operación, el combustible de aviación, generalmente queroseno, se mezcla con aire y se enciende, generando gases calientes que alcanzan velocidades y temperaturas asombrosas, más de 982 grados Celsius, y en motores modernos hasta 2700 grados. Este calor extremo es necesario para lograr la máxima eficiencia de empuje. Cuanto más calientes y rápidos son los gases, mayor es la energía que impulsa la turbina y mueve el avión. El desafío radica en que el motor no solo debe soportar estas condiciones extremas, sino también operar de manera estable. Por eso, se utilizan materiales tecnológicamente avanzados como aleaciones de titanio y compuestos especiales que soportan tanto el calor como la tensión mecánica. ¿Sabes qué es realmente asombroso en el proceso de fabricación de un motor? Incluso las piezas más pequeñas, como las aspas de las turbinas, se fabrican con una precisión de micrones. Por ejemplo, las aspas se moldean al vacío para evitar cualquier fisura interna. Algunas se diseñan con una estructura monocristalina, lo que significa que no tienen costuras ni uniones en su metal. Y esto no es todo. La impresión 3D también juega un papel clave, permitiendo crear piezas complejas que serían imposibles de producir con métodos tradicionales. Las aspas son el corazón del motor.
Trabajan en las zonas más calientes, transformando la energía de los gases en movimiento rotatorio. Primero, se crea un modelo de cera de la aspa, casi como una escultura artística, pero con una precisión extrema. Este modelo se sumerge en un líquido cerámico que se endurece para formar un molde perfecto. Luego, se elimina la cera, y la cerámica queda lista para el siguiente paso crucial. Aquí comienza el verdadero espectáculo. En un horno especializado, se funden superaleaciones que incluyen níquel, cromo y otros metales capaces de soportar temperaturas superiores a 2000 grados Celsius. Este metal fundido se vierte en el molde cerámico. Pero el secreto no está solo en el material, sino en el método de fabricación. Para que una aspa soporte temperaturas y tensiones gigantescas, a menudo se produce como un monocristal. Esto significa que todo el metal no tiene costuras ni fisuras. ¿Por qué es importante? Porque las uniones o grietas en estas condiciones son como minas, un error y la aspa falla. Los monocristales se cultivan mediante un enfriamiento muy lento. El molde con el metal fundido desciende gradualmente hacia la zona de enfriamiento del horno, un proceso que puede durar días, pero el resultado es una aspa perfectamente resistente y duradera. Cuando el metal se enfría, el molde cerámico se rompe y el aspa se somete a un pulido meticuloso. Además, se aplica un recubrimiento resistente al calor para prolongar su durabilidad en condiciones extremas. Cada aspa se inspecciona individualmente y si tiene el más mínimo defecto, no pasa a la siguiente etapa. La impresión 3D también está revolucionando la fabricación de componentes como las boquillas de combustible y las aspas del compresor. Por ejemplo, GE Aviation imprime boquillas que son un 25% más ligeras y 5 veces más resistentes que las tradicionales. Capa por capa, el polvo metálico se transforma en piezas que hacen que los aviones sean más rápidos, eficientes y ecológicos. Primero, los ingenieros diseñan un modelo digital 3D de la pieza con una precisión extrema. Cada curvatura y cavidad es crucial, porque estas piezas a menudo operan en lugares donde un milímetro puede marcar la diferencia en la eficiencia y confiabilidad del motor. Este modelo digital actúa como un mapa para la impresora 3D, que sabe exactamente dónde y cómo construir la forma requerida. En lugar de metal sólido, se utiliza un polvo ultrafino hecho de titanio, níquel o inconel, una superaleación de aluminio. Este polvo, similar a arena, tiene partículas tan diminutas que son casi invisibles a simple vista. El polvo se deposita en un reservorio especializado, convirtiéndose en el material de construcción. El principio de funcionamiento de la impresora es simple pero genial. Utiliza un láser o un haz electrónico para fundir el polvo. El láser calienta el polvo a tal punto que se fusiona en una estructura metálica uniforme. Luego se aplica otra capa de polvo y el proceso se repite. Este método, conocido como sinterización láser selectiva o fusión, permite crear formas geométricas complejas, como piezas con canales internos para enfriamiento que serían imposibles de fabricar con fundición o fresado tradicionales. En la fabricación tradicional, a menudo se empieza con un bloque grande de metal y se corta lo innecesario, lo que es costoso y genera mucho desperdicio. La impresión 3D trabaja de manera opuesta. Crea solo lo que se necesita, sin desperdicios. Las piezas impresas no están listas inmediatamente. Después de la impresión, se someten a un tratamiento térmico. Se calientan y enfrían gradualmente para aliviar tensiones internas. Luego se pulen, lijan o ajustan mecánicamente para garantizar la precisión. Finalmente, cada pieza pasa por pruebas rigurosas. En este campo, no hay margen de error. Si una pieza falla, las consecuencias pueden ser catastróficas. El ensamblaje del motor ocurre en hangares gigantes, donde cada metro cuadrado está lleno de herramientas, piezas y técnicos trabajando en algo extraordinario. Este es el último paso en la creación del motor. Aquí, componentes como aspas,
compresores, cámaras de combustión y carcasas se convierten en una unidad lista para elevar un avión al cielo. Todo comienza con la carcasa del motor, un enorme cilindro metálico que actúa como el esqueleto donde se ensamblan todas las demás partes. Esta carcasa, hecha de aleaciones de titanio o níquel, debe soportar cargas extremas. Los ingenieros trabajan con la precisión de relojeros. Colocan la carcasa en una máquina gigantesca para asegurar que todo esté perfectamente alineado. Luego vienen los compresores, una serie de aspas que comprimen el aire antes de enviarlo a la cámara de combustión. Estas aspas se instalan una por una, como si decoraran una rueda gigante. Cada aspa se inspecciona manualmente porque cualquier defecto puede arruinar todo el trabajo. Después de los compresores, se colocan las turbinas, que convierten la energía de los gases en movimiento. Las turbinas se instalan con una precisión tal que la distancia entre las aspas y las paredes de la carcasa se mide en micrones. El siguiente paso es la instalación de la cámara de combustión, el verdadero infierno del motor. Aquí, el aire comprimido se mezcla con combustible y se enciende. Los ingenieros colocan boquillas especiales que garantizan una distribución uniforme del combustible. Cualquier error en el ángulo de una boquilla puede reducir la eficiencia o dañar el motor. Por el centro del motor pasa un eje principal que conecta el ventilador en la parte delantera con la turbina en la parte trasera. Cuando la turbina gira por los gases calientes, el eje transfiere esta energía al ventilador, que succiona aire. La instalación del eje requiere una precisión quirúrgica, ya que cualquier desalineación puede causar vibraciones que destruyan el motor. Una vez que se ensambla la parte interna del motor, se agregan los sistemas externos, tuberías de combustible, sistemas de lubricación y electrónica. El motor está lleno de sensores que monitorean temperatura, presión, revoluciones y más. Estos componentes se fijan con cables, tubos y pernos diseñados para soportar vibraciones y temperaturas extremas. Antes de instalar el motor en un avión, se somete a pruebas rigurosas en un banco de pruebas que simula condiciones de vuelo, despegues, turbulencias y altitudes de hasta 10.000 metros. Este es el momento más emocionante. Cuando el motor se pone a plena potencia, el ruido es ensordecedor y los gases brillan intensamente. Los ingenieros evalúan su resistencia, durabilidad y eficiencia. Tras superar todas las pruebas, el motor se desmonta para una última inspección de los componentes principales y luego se ensambla definitivamente. El motor terminado se embala y transporta a las plantas de Boeing o Airbus, donde se convierte en parte de un nuevo avión. Así, pieza por pieza, los ingenieros crean el corazón de un avión, capaz de llevar a miles de pasajeros a través de continentes. ¿No es este un verdadero milagro moderno? Escribe en los comentarios si te gustaría ver más videos como este. Cada segundo, miles de motores turborreactores operan en el cielo, generando una potencia colosal y permitiendo que los aviones de combate alcancen velocidades de más de 2.400 km por hora. Es impresionante. Pero, ¿cómo se construyen estas maravillas tecnológicas capaces de soportar temperaturas por encima de 1.600 grados Celsius y funcionar bajo condiciones realmente extremas? No estamos hablando de un simple motor, sino de una auténtica obra maestra de la ingeniería, donde cada pieza se fabrica con precisión microscópica. Imagínate una planta industrial, en la que brazos robóticos ensamblan turbinas que cuestan decenas de millones de euros.
Hoy te voy a revelar todos los secretos detrás de la producción de estos motores turborreactores. El motor turborreactor es uno de los tipos de propulsores aeronáuticos más importantes, basado en el principio de la propulsión a chorro. El aire se comprime, se calienta y luego se expulsa rápidamente a través de la tobera, generando así la fuerza de empuje. Los aviones de combate necesitan justo este tipo de motores, ya que pueden proporcionar una enorme potencia, incluso a altísimas velocidades. Pero fabricar un motor así no es tan sencillo como ponerle una turbina y largarse. Es toda una ciencia, donde cada componente debe ser lo más preciso y resistente posible. Veamos qué ocurre en cada fase de producción. Al año se fabrican más de 1000 motores turborreactores. Los datos exactos, claro, están bajo estricta confidencialidad, pero aún así las cifras impresionan. Toda la magia empieza en la fase de diseño. Aquí, los ingenieros tienen en cuenta absolutamente todo, desde la velocidad máxima que debe alcanzar el caza hasta la temperatura a la que pueden resistir las piezas internas. Primero se elaboran planos y modelos. ¿Has jugado alguna vez a un videojuego en el que creas tu propio mundo en 3 dimensiones? Pues más o menos así funciona. Se desarrolla una maqueta virtual que pasa por un sinfín de pruebas computacionales. Este paso ahorra tiempo y dinero, reduciendo al mínimo los posibles errores. El diseño de un motor turborreactor puede tardar de 3 a 10 años, dependiendo de la complejidad del modelo, los requisitos del cliente y el nivel tecnológico de la empresa. Se comienza por la conceptualización, definiendo las características principales. Luego, los ingenieros pasan al modelado por computadora, algo parecido al diseño 3D de los videojuegos, pero considerando miles de parámetros aerodinámicos y termodinámicos. Después se crean prototipos y se someten a pruebas en bancos de ensayo terrestres, además de vuelos en plataformas de prueba. Todo este proceso puede prolongarse hasta unos 15 años para los cazas más avanzados. Por ejemplo, el motor Pratt y Whitney F-135, que impulsa al F-35, llevó más de una década de desarrollo con innumerables revisiones. Y los motores experimentales de sexta generación probablemente tardarán todavía más. Cuando el proyecto está listo, toca pensar en los materiales. Aquí es donde empieza lo realmente increíble. Los motores turborreactores para aviones de combate se fabrican con materiales especiales capaces de resistir altísimas temperaturas y presiones descomunales. Hablamos de aleaciones de titanio, níquel o incluso cerámica, muchas veces cientos de veces más resistentes que el acero convencional. Cada componente del motor es una pequeña maravilla de la ingeniería. Las aspas de la turbina, por ejemplo, no solo deben ser súper resistentes, sino también muy ligeras. ¿Te imaginas? A veces se diseñan de tal modo que el propio material cambie su estructura interna cuando se expone a altas temperaturas, aumentando así la eficiencia del motor. Los materiales especiales para motores turborreactores, como las aleaciones de titanio y níquel, o los compuestos cerámicos, se fabrican en plantas metalúrgicas de alta tecnología, repartidas por todo el mundo. Las minas de titanio más importantes se encuentran en Australia, Sudáfrica y Canadá. Tras su extracción, se refina y funde en instalaciones de Estados Unidos, Japón, China y Europa. Las aleaciones de titanio se usan mucho en las aspas del compresor y en las cubiertas del motor, por su ligereza y resistencia a la corrosión. Las superaleaciones de níquel aguantan temperaturas extremas, hasta 1600 grados Celsius. El níquel se extrae en Indonesia, Canadá y Nueva Caledonia. Fábricas especializadas, como Special Metals Corporation en Estados Unidos, producen estas superaleaciones para la industria aeronáutica. Por otro lado, los compuestos cerámicos son tan resistentes como el metal, aunque mucho más ligeros, y se obtienen mediante la sinterización de óxidos o carburos de silicio. Empresas de alta tecnología,
como General Electric Aviation y Rolls-Royce, son líderes en su producción. Resulta curioso que en Estados Unidos y Japón se investiga intensamente una nueva generación de materiales, las llamadas matrices cerámicas, capaces de soportar temperaturas aún mayores y reducir todavía más el peso total de los motores. Ahora imagina la enorme cantidad de piezas que deben ensamblarse a la perfección. No es simplemente juntar partes en una línea de montaje. Es como armar un rompecabezas gigante, donde una sola pieza mal colocada puede generar problemas serios. Cada fase del montaje se verifica minuciosamente. Visualiza un taller enorme, con techos altísimos, donde la luz se refleja en componentes metálicos relucientes. De entrada, parece un gran hangar ordenado hasta el más mínimo detalle. Pero si miras con atención, te darás cuenta de que es el corazón de la producción, donde nacen los motores turborreactores de los aviones de combate. Todo arranca sobre plataformas donde se fijan los elementos principales del motor. Alrededor, técnicos con overoles blancos y semblante concentrado trabajan en cada pieza. Se asemejan más a cirujanos que a simples operarios, y no es exageración. Cualquier error puede costar millones de dólares, o incluso vidas humanas. Brazos robóticos realizan movimientos meticulosos, levantando componentes enormes y acoplándolos con una precisión milimétrica. Hay algo hipnótico en esos desplazamientos suaves, como un baile sincronizado, orquestado por la mente de los ingenieros. Al mismo tiempo, el personal revisa manualmente tornillos, pule los bordes de las piezas y controla cada detalle. Créeme, esto no es solo un trabajo, es casi arte. Uno de los momentos más espectaculares es la instalación de las aspas del compresor. Discos enormes giran con lentitud mientras los técnicos encajan cada aspa con precisión de relojero. Su superficie brilla como espejo, reflejándolo todo a su alrededor. Una sola aspa puede aguantar temperaturas de miles de grados y girar tan rápido que al ojo humano le resulta imposible seguirla. Tras el ensamblaje, el motor se lleva a la zona de pruebas. De nuevo, robots y seres humanos colaboran como un equipo perfectamente ajustado al filo de la ciencia y la técnica. Ahí se fija el motor en una plataforma especializada y entonces llega el momento de la verdad. ¡Encendido! El estruendo es tal que el aire parece tornarse más denso. Se siente la vibración a través de todo el cuerpo. Si todo funciona a la perfección, los ingenieros se felicitan mutuamente. Las pruebas son quizá la etapa más tensa de la producción. Se enciende el motor en cámaras especiales donde se miden la temperatura, la presión, los decibelios y otros parámetros. El objetivo es asegurarse de que funcione establemente bajo cualquier circunstancia. Si alguna pieza falla, el motor regresa al área de modificaciones para un nuevo ajuste. Gracias a los motores turborreactores, los aviones de combate pueden lograr velocidades increíbles y ascender a alturas que dejan sin aliento. Claro, esto es vital para fines militares, pero con el tiempo, estas tecnologías también sirven de base para la aviación comercial, impulsando aviones de pasajeros cada vez más rápidos y eficientes. Velocidad, rendimiento y capacidad de operar en condiciones extremas. Todo eso convierte al turborreactor en el verdadero corazón de un caza. Además, gracias a los avances actuales, los motores de hoy no solo aguantan situaciones extremas, sino que también son mucho más eficientes. Ofrecen más empuje con un consumo de combustible menor, algo sumamente valioso para la industria de la aviación. Cada año, la humanidad desecha más de 10 millones de toneladas de residuos electrónicos. De esa cantidad, cientos de miles de toneladas son televisores llenos de metales, plástico e incluso sustancias tóxicas. ¿Pero qué pasa con ellos después de ser desechados?
¿Sabías que de un televisor viejo se pueden recuperar oro, plata e incluso componentes para nuevos dispositivos? Hoy te mostraremos cómo funciona el reciclaje más avanzado de televisores y por qué es más importante de lo que parece. Todo comienza con la recolección de aparatos viejos en estaciones de recepción especializadas. Los centros modernos de reciclaje son complejos de alta tecnología, equipados con líneas automatizadas que desmontan los dispositivos electrónicos de manera eficiente. El objetivo principal es extraer la mayor cantidad de materiales reutilizables y neutralizar los componentes tóxicos de forma segura. En las plantas de reciclaje a gran escala, los procesos están automatizados. Los televisores llegan a una cinta transportadora donde brazos robóticos desmontan las carcasas y clasifican las piezas por material: plástico, metal, vidrio y electrónica. El plástico se tritura de inmediato para su reprocesamiento, mientras que los paneles de vidrio pasan por una fase de limpieza para eliminar impurezas. El reciclaje comienza con un análisis y clasificación de los televisores según su tecnología: LCD, plasma o CRT. Cada tipo requiere un proceso diferente. Por ejemplo, los televisores CRT se desmontan manualmente, mientras que los modelos modernos de pantallas LCD se procesan en líneas automáticas. Primero se retira la carcasa. Las piezas de plástico se separan, trituran y clasifican según su composición, para luego ser reutilizadas en la fabricación de autopartes, muebles plásticos o carcasas de otros dispositivos electrónicos. Los marcos y sujetadores metálicos también se reciclan. Tras la eliminación de la carcasa, los televisores pasan a la línea de desmontaje de componentes electrónicos. Aquí, brazos robóticos retiran placas de circuitos, cables y condensadores. Los paneles de las pantallas reciben un tratamiento especial. Se presta atención a los televisores CRT, ya que contienen sustancias peligrosas para el medio ambiente. La parte más tóxica es el tubo de rayos catódicos, que contiene varios kilos de plomo y recubrimiento de fósforo. Este tubo consta de dos partes: un panel frontal de vidrio común y una sección trasera con plomo. Se desmonta con precaución y se somete a un tratamiento especializado para eliminar sustancias tóxicas. Para evitar la liberación de elementos peligrosos, el tubo se tritura en cámaras selladas. Luego, el vidrio limpio se reutiliza en la fabricación de vidrios para automóviles o la construcción, mientras que el vidrio con plomo pasa por un proceso adicional antes de usarse en aplicaciones industriales. El recubrimiento de fósforo y otras sustancias nocivas se recolectan y neutralizan. El plomo se extrae para su reutilización en la fabricación de baterías y equipos industriales. Todos estos procesos se llevan a cabo bajo estrictas normas de seguridad para evitar la contaminación del aire, el suelo y el agua. En el caso de los televisores LCD, se extraen las pantallas de cristal líquido, que contienen lámparas con mercurio. Estas lámparas se desmontan en cámaras selladas para evitar la liberación de vapores tóxicos y luego se envían a plantas especializadas donde el mercurio se extrae y purifica. El mercurio recuperado puede reutilizarse en la industria. Los cristales líquidos también se procesan con métodos químicos, aunque la mayoría se neutraliza debido a la dificultad de su reutilización. Los paneles de plasma requieren un enfoque distinto. A diferencia de los LCD, no contienen mercurio, pero sí gases inertes como xenón y neón, además de fluoruro. Estos gases se recolectan en contenedores especiales, mientras que las partes de vidrio se trituran y purifican. Gracias a su alta calidad, este vidrio se reutiliza para fabricar nuevos paneles o vidrio técnico. Tras el desmontaje, las placas electrónicas y otras piezas metálicas se envían a procesos de recuperación de metales preciosos como oro, plata y paladio. Los cables de cobre y otros elementos metálicos también se separan y funden.
Las baterías y condensadores, que contienen sustancias tóxicas, se tratan por separado. El procesamiento de las placas de circuitos y los componentes de retroiluminación es crucial. Los microchips y elementos electrónicos se clasifican automáticamente antes de ser enviados a plantas químicas para la extracción de metales valiosos. Primero, las placas se trituran hasta convertirlas en pequeños fragmentos para facilitar la separación de los metales. Luego, se utilizan diversos métodos de extracción. El más común es la disolución en agua regia, una mezcla de ácidos que descompone el oro y otros metales. Luego los metales disueltos se precipitan utilizando químicos especiales, como sulfato de hierro para el oro. Los residuos se filtran, secan y funden para obtener lingotes de metales puros. Para recuperar cobre y plata, se emplean ácidos más débiles o electrólisis. Tras la extracción química, los restos de plástico y microchips sin metales se incineran en plantas especializadas o se reciclan como materia prima para la construcción. Las modernas instalaciones de reciclaje utilizan sistemas cerrados de filtración de aire, lo que impide la liberación de sustancias nocivas al medio ambiente. El agua empleada en los procesos químicos también se somete a varias etapas de purificación antes de ser reutilizada. Como resultado, más del 90% de los materiales de los televisores antiguos pueden recuperarse y reutilizarse. Cada año se desechan millones de televisores en todo el mundo. Tan solo en Europa se generan más de 10 millones de toneladas de residuos electrónicos anuales, muchos de ellos televisores y monitores. Pero con una mayor conciencia ambiental, cientos de miles de toneladas de estos dispositivos se reciclan cada año, ayudando a preservar el aire, el agua, los recursos naturales y nuestro planeta.